Buenos días, hermanas. El Señor les bendiga. Vamos a meditar en esta mañana un poquito en lo que nos enseña y lo que venimos estudiando del libro de Tito. Sí, ahí necesito hacer un poquito de resumen para poder seguir con este versículo, hermanas. Y ahí en Tito 6:1-9 es un pasaje clave para determinar quién o no puede ser pastor en una iglesia. Ahí en Tito 1:6 describe cómo un pastor dirige a su familia, y también ahí en 1:7-8 describe su carácter. Ahí en 1:7 enumera 5 rasgos de carácter que un pastor debe tener. Y ahí en el versículo 8 enumera 6 cosas que sí debe tener. Y mirando en este versículo 9, encontramos un séptimo requisito positivo para el pastor que dice: reteniendo la palabra fiel, es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces podríamos, hermanos, resumir este versículo. Es que un pastor debe ser un hombre de la palabra, ¿sí? Vamos a mirar aquí, hermanas, en este versículo, o encontré en este versículo 4 afirmaciones que nos enseñan, hermanos. El primero es que a un pastor se le ha enseñado primero a él la palabra fiel. Un pastor debe aferrarse a la palabra de acuerdo a la enseñanza fiel. Sí, así es que aquí en Tito dice que requiere de un pastor que se aferra a la palabra, a la santa palabra. Es una palabra que se describe de dos maneras, ahí las encontramos, hermano. Es de acuerdo a la enseñanza y es fiel. Y si es según la enseñanza, el pastor mismo ha sido enseñado antes esta palabra para poderse aferrar a ella y enseñar él mismo la palabra, pero ha sido enseñado antes él. Como en todas las iglesias, hermanos, y los pastores, y bueno, los seminarios, las clases bíblicas, todo esto, hermanas, se puede ayudar con esta enseñanza, pero como quiera que se haga, ¿sí? Un pastor es alguien a quien se le ha enseñado la palabra fiel, primero. El apóstol Pablo menciona esta palabra de fiel y digna. No voy a leer los versículos porque pues el tiempo no nos permite, pero ahí en Timoteo 1:15, 3:1, 4:9 y segunda de Timoteo 2:11, y ahí aquí mismo en Tito 3:8, ¿sí? Estos pasajes nos muestran que la palabra fiel pues es el evangelio que lleva a los pecadores a la salvación, a Cristo y a la vida eterna. Timoteo fue un ejemplo de alguien que predicó la palabra fiel porque fue entrenado para hacerlo. Desde muy pequeño, ustedes conocen estos versículos, hermanos. Al igual que Timoteo, los pastores deben conocer esta palabra fiel por dentro y por fuera, y todas las doctrinas relacionadas con ella, ¿sí? Lo mejor que puedan. Entonces, un pastor es alguien a quien se le ha enseñado la palabra fiel. Y conocemos de Timoteo que viene desde su abuela, su madre. Entonces, fue destruido. Segundo, un pastor se mantiene firme en la palabra fiel. Un pastor debe sostenerse firmemente en la palabra fiel primero para sí mismo. Haciendo esto se salvará a sí mismo y a sus oyentes, dice en 1 de Timoteo 4:15 y 16. Estos quiero que los leamos, hermanos. Dice, ocúpate en estas, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, para que siendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Entonces, la palabra fiel ha sido enseñada primero para él mismo, y entonces
Él la vuelve a enseñar y esto salvará a todos sus oyentes. El tercero es un pastor instruye en la sana doctrina. Para entender esto, hermanos, este punto y el siguiente, debemos notar que un pastor no será capaz de instruir en la sana doctrina y reprender las que contradicen, a menos que primero retenga la palabra fiel para sí mismo. El pastor retiene la palabra fiel para que sea capaz de exhortar y refutar. Un pastor no puede instruir en algo eh, eh, si antes no ha sido enseñado, hermano. ¿Sí? No puede reprender a alguien, no puede exhortar, no puede refutar la palabra, porque primero tiene que haber sido enseñado él. ¿Sí? Entonces, el pastor debe primero enseñar la sana doctrina para sí mismo y luego instruir y exhortar a los que escuchamos. Debemos entonces nosotros, por el pastor, debemos ser instados, invitados y solicitados a someternos a la palabra. Cuando el pastor se somete a la palabra, la iglesia se somete a la palabra. Y el cuarto punto que encontré, hermanas, un pastor reprende a los que contradicen la sana doctrina. Un pastor que es instruido se mantiene firme y instruye la palabra de Dios y se opondrá a los incrédulos. En el contexto de Tito, como venimos estudiando veamos que algunos incrédulos profesaban conocer a Dios, pero molestaban a las familias en la iglesia, usaban la iglesia para su beneficio personal. Y estos necesitaban ser silenciados por medio de la reprensión. Entonces, Tito debía hacerlo con toda autoridad y evitar a los que persisten en esto. Entonces, Tito debía nombrar al pecador y al pecado, hermanos. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, Juan el Bautista hizo con Herodes, lo denunció a Herodes y denunció en el pecado en el cual estaba. ¿Y cuál era el pecado de él? Que su matrimonio era ilegal. ¿Sí? Entonces, vemos estos 4 puntos, hermanas, que deben estar en el pastor, ¿sí? Que son muy importantes. Entonces, título 1:9, que estamos mirando, hermanas, es un versículo, pero enseña mucho sobre cómo el pastor debe ser un hombre de palabra. Un pastor que se debe enseñar la palabra primero, mantenerla firme e instruir a otros en la sana doctrina cuando estos se oponen. El pastor debe reprender a los que contradicen. Y hay algo muy importante, hermanas, y todo lo que hasta este momento venimos estudiando. El perfil del pastor también debe ser nuestro perfil de toda la iglesia, no solamente él. Y ahora también, en este versículo también, miramos las cosas positivas de un pastor, pero estas cosas también deben estar en nosotros. También debemos tener estas 4 cosas que hemos encontrado en este versículo, hermanos. Así que podamos nosotros también hacer estas cosas y así retener la santa palabra, ser enseñada y ser exaltada, y también debemos enseñar y convencer a los que los contradicen la sana palabra. Pero eso, ¿cómo lo logramos? Por medio del estudio de la palabra y por medio de nuestros pastores que nos instruyen y nos instan a obedecer la santa palabra. Así es que, hermanos, que Dios nos ayude a todos, como los hermanos pastores y los líderes, y además nosotros como mujeres, si tenemos un liderazgo en la iglesia, a conducirnos a vivir de acuerdo a este versículo. Que el Señor les bendiga, hermanos.